Muy buenas tardes, querida afiliación. Es un gusto estar en esta nueva etapa del programa Asesoría a su alcance para este 2025. Darles la bienvenida, enviarles las mejores energías para que tengamos esta fuerza de lucha para resolver el día a día y para juntarnos, unirnos, darnos las manos para esta lucha colectiva que nos ocupa este año con muchísimos retos para cada uno y cada una de nosotros. Hoy tenemos un tema fundamental que nos trae un insumo para nuestra lucha inicial con el tema de matrícula, con el tema de nuestras lecciones. Vamos a hablar hoy sobre rangos de matrícula, para que este programa sea para cada uno y cada una de nosotros un insumo, un refuerzo, un respaldo para buscar las opciones y ofrecernos a cada uno de nosotros una mejor posibilidad a nivel laboral. Y para eso tenemos a nuestros compañeros, la licenciada Iliana Vega Montero, quien es asesora de la Junta Directiva, y también a nuestro compañero Ricardo Vindas Valerio, quien es asesor de Junta Directiva en el área de Economía. Les damos la bienvenida, compañeros, y definitivamente son ustedes los mejores para hablar sobre este tema. Vamos a empezar este tema tan importante hablando un poco y ubicando a nuestra afiliación en el tema de rangos de matrícula. ¿Qué es eso, compañeros? ¿Qué son rangos de matrícula? Bueno, rangos de matrícula, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Se refiere al tamaño de los grupos, o sea, cuáles son las normas que aplican para determinar cuál es el tamaño de los grupos en las diferentes modalidades educativas. Y es que es importantísimo. ¿Por qué? Porque depende del tamaño de los grupos, del tamaño de las secciones, así será la cantidad de docentes contratados, la cantidad de lecciones nombradas, y así es que es fundamental, porque el tamaño de los grupos tiene que ver con la estabilidad laboral. Entonces es un tema fundamental. Bueno, y regresamos a nuestro lema, ¿verdad? Que una afiliación que está informada es una afiliación que se empodera y puede luchar por sus derechos. A veces nos preocupamos por las lecciones, pero no sabemos por dónde luchar. Y este insumo de los rangos de matrícula nos va a ayudar precisamente a que nosotros podamos comprender cómo hacer la lucha, por dónde ir. Así que, Ricardo, damos inicio con este tema de rangos de matrícula. Gracias. Bueno, como bien lo indica Iliana, el tema de los rangos de matrículas es muy importante durante todo el año, pero con mayor énfasis cada inicio de curso lectivo, porque la norma que establece estos rangos de matrícula es la que va a determinar el número de secciones que va a disponer una escuela, un kinder, un colegio. Y evidentemente ese número de secciones está directamente asociado con la cantidad de docentes, de lecciones que dispone el centro educativo y que da precisamente el derecho a que cada uno de nosotros como trabajadores de la educación podamos ejercer nuestro ejercicio. Hemos elaborado una pequeña presentación para conversar y ver un poco los números y explicar con detalle cómo se hace la lectura adecuada de la norma que hoy rige ese tema. Entonces, si gusta, vamos a hacer la presentación. Tal vez, Ricardo, antes de empezar, Iliana, contanos ¿dónde está la norma? ¿Dónde se hospeda la norma de rangos de matrícula? Bueno, el MEP, el Ministerio de Educación Pública, tiene dentro de sus atribuciones lo que es la definición del tamaño de los grupos. Entonces, esa atribución del MEP se plasma en una resolución que ahora nos va a explicar muy bien Ricardo, que data del año 2017, que es la famosa resolución 2728-MEP-2017. Ese es el fundamento normativo que está vigente a la fecha y que regula el tamaño de las secciones, está establecido ahí. Y con base en eso, las herramientas que vamos a ofrecer en este programa están todas relacionadas con esta normativa vigente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, para que haya una confiabilidad en lo que acá y las herramientas que acá se van a ofrecer. Correcto. De hecho, bueno, en esta línea vamos a hacer la presentación y tal vez voy a volver un poquito nada más para atrás en el tiempo para entender por qué se origina esta norma, ¿verdad? Esa norma es una réplica casi que textual de una resolución que estaba vigente hasta a partir de 2012. ¿Qué pasaba antes de 2012? Lo que teníamos era una norma muy general. De hecho, para allá del 2006
aproximadamente, estamos hablando ya de hace casi 20 años, lo que hacía era una norma que decía que yo podía tener secciones secciones que tuvieran entre 30 hasta 40 alumnos, ¿verdad? En el 2006-2007 se modifica y se baja a una matrícula total de entre 25 a 35 alumnos. El problema es que la norma en esos términos es muy ambigua. Y pongo un ejemplo muy rápido. Si yo tengo 300 alumnos como director o como aprobador del número de secciones en oficinas centrales, podía permitir 10 secciones, 10 grupos, con 30 alumnos por sección, ¿verdad? Pero también podía llegar al año siguiente y decir, tengo un problema con una docente, quiero quitarla. Entonces voy a hacer ya no 10 grupos, voy a hacer 9 grupos de 33 chicos, que son aproximadamente esos 300 estudiantes que dispone en ese nivel. Entonces, con una alta discrecionalidad, repito, del director, o sencillamente en oficinas centrales decían, quita grupos más altos, más grandes, porque por si los chicos van a desertar, los chicos y las chicas. Entonces, había una alta manipulación que propiciaba grupos más grandes, cuando los quisiéramos, a veces más pequeños, propiciaba quitar gente, ¿verdad? Y evidentemente afectar la estabilidad del cuerpo docente asociado a esa variable. Entonces, en el 2002, el Ministerio hace un estudio y busca una metodología para lograr estabilizar los recursos, los docentes asignados en cada centro educativo. Y esa resolución tiene unas pequeñas modificaciones en la resolución 2728 MEP 2017, que es precisamente la que vamos a entrar a analizar. Entonces, viendo ya la presentación propiamente, esta resolución incorpora algunos temas importantes. Uno es que reconoce las tendencias demográficas. ¿A qué nos referimos? Que ciertamente, ya desde hace algunos años, tenemos una tasa de natalidad muy baja. Muy baja implica que a futuro menos estudiantes vamos a tener en las aulas. Entonces, reconociendo esa disminución en la demanda de los servicios educativos, esta resolución busca y propicia contar con secciones que tengan menos alumnos en cada una de ellas. De hecho, y ahorita lo vamos a ver, en algunos casos va a permitir hasta 15 alumnos por aula, o en algunos casos 20 alumnos. Entonces, reconoce esa reducción del bono demográfico y lo que busca es que en lugar de que tener menos alumnos implique menos docentes, más bien mantengamos el cuerpo docente y propiciemos grupos con menos estudiantes que son sinónimo de una mejor calidad, de un servicio más personalizado, de una mayor apropiación del docente hacia su relación con cada uno de los estudiantes y estudiantes. Entonces, es un aspecto importante. Y además, también dice, ok, independientemente de esa situación, entendemos que pueden haber situaciones que sí conlleven cambios en la matrícula. Entonces, también establece que esas variaciones en la cantidad de secciones solo debieran de aplicarse cuando hay cambios significativos en la matrícula. El ejemplo que les comentaba, si tengo 300 alumnos con 10 grupos y la matrícula me baja a 250 alumnos, la resolución dice, no cambie el número de secciones. Más bien, ya no tenga grupos de 30 chicos, sino que tenga grupos de 25 chicos, ¿verdad? Evidentemente, si la tendencia continúa y en algún momento llega a tener 190 alumnos, la resolución dice cuáles son las reglas para ahí sí disminuir. Pero pasar de 300 a 190 alumnos, estamos perdiendo más de un 33% en la demanda de los servicios, no pasa de un día a otro. Hay un cambio significativo. Y evidentemente también incorpora otras consideraciones como el espacio físico y las reglas del espacio individual de cada uno de los estudiantes. Entonces, considerando eso, la resolución establece lo que llamamos los famosos rangos de matrícula, ¿verdad? Eso que estamos viendo corresponde en los rangos de matrícula que aplican para primero, segundo, tercer ciclo y educación diversificada. ¿Y cómo se lee esta tabla? Y aquí también hago la aclaración. Hay una tabla para preescolar, hay otra tabla para educación técnica. Todo eso lo vamos a encontrar en la resolución 2728. Aquí estamos mostrando específicamente lo que es primaria y secundaria académica. ¿Cómo leemos esa resolución? Eso lo que quiere decir es cuáles son los rangos permitidos de estudiantes para tener una cantidad determinada de secciones. Pero para entenderla correctamente, siempre hay que tomar, como dice la resolución, la información de la historia, de los años previos de ese centro educativo. Entonces, si gustan, nos ubicamos en la penúltima línea, siguiendo el ejemplo que les comentaba.
Si ustedes ven la penúltima línea dice que para tener 10 secciones, la matrícula mínima tiene que ser de 200 estudiantes y la matrícula máxima de 350 estudiantes. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, con 200 estudiantes, podríamos tener grupos de hasta 20 alumnos y alumnas. En el peor de los casos, si tuviéramos 350 alumnos, tendríamos 35 estudiantes por aula. Ahora, si ustedes ven ese rango, se traslapa con el número de secciones, con el rango que está en el número de secciones de 8 o 9 secciones. Entonces, ¿cómo es que leemos eso? Bueno, la resolución dice que tengo que tomar la información del año previo. Entonces, siguiendo con el ejemplo que les comentaba, si tengo 300 alumnos con 10 secciones, me ubico en esa línea de 10 secciones. Y lo que esa norma dice es que si yo me mantengo a lo largo del plazo entre 200 y 350 alumnos, no debo modificar el número de secciones. Debo mantener esas 10 secciones con las que tiene hoy ese centro educativo. Excepto, obviamente, que pasen cosas particulares como que la infraestructura tenga alguna afectación y tenga que reducirlo. Pero eliminando esos factores, ese centro educativo debiera o debe mantener esas 10 secciones siempre y cuando estemos entre 200 y 350 alumnos. Entonces, si la matrícula comienza a disminuir de 300 y pasa de un año al año siguiente a 270, 2 años después a 240 o hasta a 200 estudiantes, no hay motivo alguno de modificar ese número de secciones. Mantendríamos las 10 secciones. Si salimos de ese rango, ¿verdad? Si ya la matrícula baja, como les comentaba antes, por ejemplo, a 190 alumnos, ahí sí aplica una nueva cantidad de secciones y la misma resolución dice cómo debo calcular ese número de secciones. La resolución dice que debo agarrar esos 190 alumnos, dividirlos entre 27.5 y eso me va a dar el número de secciones. Si hago esa operación, nos va a dar aproximadamente de 7 a 8 secciones aproximadamente. Entonces pasaríamos de tener 10 secciones a 8 o 7 secciones, ¿verdad? Pero vuelvo a recalcar, haber pasado de 300 a 190 alumnos no pasó de un día a otro, ¿verdad? Se lleva su tiempo. Entonces, tal vez para ejemplificarlo, podemos pasar a la siguiente firmina, donde vamos a ver esos casos que traemos son casos reales que analizamos el año pasado, que fueron presentados aquí en el APSE y que por la intervención precisamente del sindicato se logró revertir las modificaciones o la reducción en la cantidad de secciones que se había estimado. En este ejemplo, en el 2023, pueden notar que tenemos 32 secciones para un total de 1.016 alumnos, ¿verdad? En el 2024 hay una reducción significativa. La matrícula desciende a 723 alumnos. Estamos hablando de casi 300 alumnos menos, casi un 30% menos en la demanda de los servicios. Y el cuadro de la hoja de cálculo que presenta el director ante formulación presupuestaria del ministerio llevaba una reducción de 7 secciones. Propone reducir el número de secciones a un total de 25 secciones. Eso en términos monetarios implicaba 210 lecciones menos en las diferentes materias para ese colegio. Implica por consiguiente menos lecciones para los docentes, menos aumento de lecciones, menos nombramientos interinos, etc. Y en términos monetarios, poco más de 66 millones de colones de ahorro para el MEP. Ahora, veamos cada uno de los niveles. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en séptimo, teníamos 129 alumnos con 4 secciones en el 2023. En el 2024 la matrícula se reduce a menos del 50%, 63 alumnos, y por consiguiente el director propuso reducir el total de secciones a solo 2. En octavo, si bien hay una reducción de matrícula de 139 estudiantes a 101 estudiantes, mantuvo el mismo número de secciones, ¿verdad? Y en noveno, en décimo y en undécimo hay reducción de matrícula y en todos los casos reduce también el número de secciones. Esto bajo el criterio del director. Y esa tabla, esa información que están viendo ustedes fue inicialmente aprobada por formulación presupuestaria, ¿verdad? Tal vez antes de entrar en cómo debiera leerse, tal vez les voy a mostrar como los pasos que debemos de seguir para poder leer correctamente esa tabla. Si gusta, pasamos a la siguiente firmina. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, veamos el número de secciones que tienen en el año previo, en 2023, ¿verdad? Por cada nivel académico. Entonces, tomemos como ejemplo el número de secciones que teníamos en séptimo en el 2023.
En la tabla anterior tenemos 4 secciones. Ese es el primer paso. Entendiendo ese paso, ahora vámonos a la resolución 2728 y verifiquemos cuál es el rango asociado a ese número de secciones. Entonces, si en el 2023 tenía 4 secciones, me voy a la resolución 2728 y me indica que para 4 secciones el rango de matrícula rige entre 60 hasta 140 estudiantes. ¿Ok? Veo ese rango y el tercer paso es, ok, ahora veamos la matrícula del año vigente, en el caso anterior de 2024, y verifiquemos si la matrícula de séptimo en el 2024 está o no está dentro de ese rango. Si vemos los datos, ahorita lo vamos a verificar, del 2024, en séptimo habían 63 estudiantes. Quiere decir que los estudiantes o la matrícula en séptimo año está dentro del rango asociado al número de secciones del año previo. ¿Verdad? Está entre 60 y 140. Por consiguiente, no procede una modificación en el número de secciones. ¿Verdad? No había que modificar el número de secciones. Agrego un punto adicional nada más, que en caso de que hubiésemos salido de ese rango, ahí sí tenemos que aplicar la fórmula que nos dice la resolución. Entendiendo estos pasos, veamos la siguiente tabla. ¿Verdad? Aquí contrastamos en el cuadro que está en la parte inferior, incorporamos ese rango de matrícula que establece la resolución 2728. Entonces, fijémonos en la tabla inferior. En el número de secciones 2023, en séptimo, tenemos 4 secciones. El rango que me dice la resolución me establece que puedo regirme entre 60 hasta 140 alumnos. Consideramos la matrícula 2024, tenemos 63 alumnos en séptimo y por consiguiente el número de secciones correcto es de 4 secciones. No tuvimos que haber aplicado ninguna modificación en esa cantidad de grupos. Por consiguiente, hubiéramos pasado de un promedio de 32.3 estudiantes en séptimo año en el 2023, cuadro superior, a un promedio de 15.7 estudiantes en el 2024 en séptimo. ¿Verdad? Y si hacemos ejercicio para todos los niveles, los que nos encontramos, curiosamente, es que en ninguno de los años procedía cambiar el número de grupos. En ninguno de los años. Más bien, esa norma propicia que pasáramos de un promedio total de 31 estudiantes por grupo a un promedio de 22 estudiantes por grupo, siempre con las 32 secciones de ese centro educativo. Es muy claro que la resolución propicia precisamente una mayor estabilidad en el cuerpo docente, no hacer variaciones y mejorar el sistema educativo mediante grupos con una menor cantidad de secciones. Tengo otro ejemplo, no sé si quieren verlo. Sí, pero quisiera aportar que con mucha frecuencia en los centros educativos tenemos situaciones de desconocimiento de la interpretación de esta norma. Y por eso nosotros hacemos este programa, Ricardo, porque si el director, la directora o las personas del equipo encargados de hacer los cuadros están bien informados y saben cómo interpretar esta norma, entonces vamos a tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones educativas y entonces una atención hasta más individualizada que nos puede ayudar. Por eso es fundamental este programa y les vamos a pedir que lo compartan con su gente, les vamos a pedir que lo comparta con su director, con su directora, con el equipo que trabaja en los cuadros. Y sí, puede ser que en el camino inclusive los técnicos no estén bien informados en la interpretación, pero si usted, compañero y compañera, conoce e interpreta adecuadamente esta información, y este es el recurso que su sindicato APSE le está ofreciendo precisamente para que su centro educativo tenga mejores condiciones este año en el tema de matrícula, siguiendo la normativa que hoy está vigente. Sí. Y es que es evidente, y quiero resaltar esto, que de no haber sido por la intervención de APSE, estos casos que nos está exponiendo Ricardo, hubieran quedado con una reducción de alumnos por sección, una reducción de secciones, ¿verdad?, que era contraria totalmente a lo que establece la resolución 2728. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué allá en el Departamento de Formulación Presupuestaria no atajan, por decirlo, ¿verdad?, estas situaciones y no devuelven a un director que elaboró mal, violentando la resolución? ¿Por qué no lo devuelven? Bueno, exacto, no lo devuelven, y no es sino hasta que llegan acá a la APSE que nosotros nos damos cuenta de esto
inmediatamente corremos allá a formulación presupuestaria para intervenir y que se respete la resolución de rangos de matrícula. Por eso es importantísimo, y recalcamos, si en su centro educativo hay reducción de secciones para este año, tráiganos todos esos casos para poder revisar si se apega o no la reducción a esta resolución de rangos que estamos explicando. Y es que, ¿qué significa eso, Ileana? Significa que, de alguna manera, por una mala interpretación de la norma, estamos quitándoles a los estudiantes la posibilidad de tener una educación más individualizada, mejores condiciones en su centro educativo. Además de que muchos compañeros y compañeras también perderían sus lecciones, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad. Aplicar correctamente esta norma hoy es una responsabilidad y por eso tenemos un ejemplo número 2. Bueno, este ejemplo es similar al que acabamos de ver, ¿verdad? Podemos verificar que hay una reducción en la matrícula, ya casi lo vamos a ver en la pantalla. Este centro educativo en 2023 contaba con 1.755 estudiantes en su totalidad, con 64 secciones. En 2024 pasa a 1.568 estudiantes, estamos hablando un poquito menos de 200 alumnos menos. Y en el documento que presentaron a formulación presupuestaria pasaron a un total de 58 secciones. Hay una reducción en la propuesta inicial de 64 secciones. Entonces, aplicando los pasos que comentamos anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Para cada uno de los niveles, y es importante, es una valoración que tiene que hacerse por cada nivel académico, ¿verdad? Entonces, si tomamos como referencia el número de secciones de séptimo, tenemos 14 secciones, vamos a la resolución 2728, vemos que para 14 secciones el rango rige entre 280 alumnos y 490, solo un tip. ¿Cómo saco esa resolución, ese rango? Multiplico el número de secciones por 20 para el mínimo y 14 por 35 para el nivel máximo, ¿verdad? Entonces, tengo, repito, entre 280 y 490 alumnos para no tener cambios en el número de secciones. La matrícula en 2024 en séptimo es de 409 alumnos. Aquí más bien hay un incremento. Pasamos de 371 estudiantes a 409 estudiantes. Sin embargo, ese incremento se mantiene dentro del rango establecido en la norma y por consiguiente no debe aplicarse modificación en el número de secciones, ¿verdad? Pasamos de un promedio de 26.5 estudiantes a un promedio de 29.2. Ahora bien, ¿qué pasa en octavo año? En octavo año tenemos la misma cantidad de secciones. En el 2023, 14 grupos. Si tomamos el rango que establece la resolución, 280, 490 estudiantes, y lo comparamos con la matrícula del 2024, 270 estudiantes, nos damos cuenta que esa matrícula sí sale del rango que establece la norma. Entonces, nos dice en la misma norma que cuando se da esa situación debemos dividir esa matrícula vigente, la del 2024, en octavo año de 270 alumnos, entre 27.5. Un paréntesis, ¿por qué 27.5? Porque la regla actual rige entre un mínimo de 20 estudiantes y un máximo de 35 estudiantes. 27.5 es el punto medio de ese rango. Entonces lo que busca es poner el número de secciones con una matrícula cercana al punto medio del rango, ¿verdad? Y cuando hacemos la operación nos genera que el número de secciones del 2024 en octavo año debe reducirse a 10 grupos. Ahí sí aplica una reducción. ¿Okay? De hecho, estamos saliendo solo datos 2023-2024. Ese centro educativo, años previos, también había tenido una matrícula más alta. Es decir, ha venido disminuyendo su matrícula y después de varios años, ya en octavo año, en el 2024, conllevó una reducción. No pasó de un año a otro. Ahora bien, en otros niveles, como en noveno, octavo y décimo, podemos verificar que no proceden las reducciones. En todos esos niveles, en el cuadro inicial que presenta el director, redujo una sección, en todos esos niveles. Pero cuando aplicamos esos pasos que les acabo de comentar, ¿verdad? Tomamos el número de secciones del 2023, lo comparamos con el rango que establece la resolución y lo contrastamos contra la matrícula vigente del curso electivo 2024, verificamos que en todos los casos esta matrícula está dentro de los rangos permitidos por la resolución. Esa sería la siguiente diapositiva, donde podríamos ver esto. Sí, en la siguiente diapositiva, sí. Ahí es donde podemos verificar
lo que les comento, ustedes pueden ver allí que en octavo año, ¿verdad? Como les comentaba, cuando comparamos el rango vigente para 14 secciones, ¿verdad? Teníamos 14 secciones en 2023, el rango rige entre 280 y 490 estudiantes, pero la matrícula 2024 es de 270 alumnos. Está fuera de ese rango. Entonces, ahí sí procede. Dimos los 270 entre 27.5 y nos genera un total de secciones de 10. Ahí sí hay una disminución de 4 grupos. Pero cuando comparamos noveno, décimo y undécimo y aplicamos esa regla, nos damos cuenta que las secciones 2024 no son diferentes a las de 2023. Inicialmente el director había propuesto reducir una sección en cada uno de sus niveles. Aquí más bien no corresponde y por consiguiente, según lo que dice la norma, deberíamos de pasar de 64 a 60 grupos, no a los 58 grupos que planteó el director en un primer momento. Muy bien. Muy bien. Es importantísimo saber que esto, y les repito, es una norma, no es un capricho, ¿verdad? No es algo que alguien se pueda inventar. Es importantísimo interpretarlo de forma correcta y de repente parece que los números y que las explicaciones podrían ser un poco complejas para quien no está muy acostumbrado a trabajar con números y tablas, etcétera, pero precisamente por eso, igual que el año pasado, el compañero Ricardo Indas Valerio nos hizo una plantilla para que nos ayudemos, para que podamos completar esa plantilla y podamos tener los datos. Háblanos un poco de esa plantilla. Lo vamos a necesitar precisamente en un archivo Excel, ¿verdad? Donde ustedes van a poder ingresar la información de su centro educativo. Fundamental, no solo tener los datos de este año, ¿verdad? Es indispensable saber cuál fue la matrícula del año pasado, el número de secciones del año pasado y asimismo la matrícula de este año. Y el archivo les va a dar una orientación, la aplicación que ustedes van a tener a mano, indicándoles cuál es el número de secciones, apegado a lo que dice la resolución 2728. Entendemos que en cada centro educativo pueden haber particularidades, como el tema del espacio físico, en términos de dimensiones, en términos de cantidad. Sin embargo, la idea es que eso les sirva como referencia inicial y que ante cualquier duda, como también la profesora Liliana, pueden venir al sindicato, a la APE, y poder ayudarles en cualquier consulta que tengan. Por supuesto, una vez que hayamos entonces determinado cuáles son las características del centro educativo y hayamos completado esa plantilla, si aún así nosotros tenemos dudas, si nosotros consideramos que deberíamos tener una cantidad de lecciones y secciones diferentes, Iliana, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como bien lo dice Ricardo, importantísimo verificar los datos del comportamiento histórico de la matrícula. Eso es fundamental para determinar si se está respetando o no esta resolución de rangos de matrícula. Para eso ya vimos que se va a aportar una plantilla Excel para que ustedes puedan pasarnos a nosotros esa información y verificar, sentarnos Ricardo y yo a verificar si en ese centro educativo se debió o no reducir las secciones. Y si determinamos que no procedía la reducción de secciones, nos vamos a formulación presupuestaria a reclamar, ¿verdad?, absolutamente esa situación. Sí necesitamos que esa plantilla Excel debidamente llena nos la envíen por correo electrónico. No sé si ahí los compañeros van a poner mi correo electrónico, que es ipvm2009@hotmail.com. Igual mi número celular por WhatsApp, me pueden enviar la información al 83 73 30 31 y con mucho gusto recibimos cada caso y procederemos a analizarlo y a resolver si procede o no la reducción de las secciones. Muchísimas gracias, Iliana, y efectivamente pues estas son las herramientas, este es el acompañamiento, este es el apoyo. La gestión que necesitamos hacer es, primero que nada, informarnos, conocer cuál es la norma, cuáles son los rangos. Pásele este programa, páseselo a su director, pásele la plantilla que vamos a dejar aquí en el APSE Informa, en nuestras redes, pásele esta presentación para que podamos tener la comprensión. Si tiene dudas, comuníquese con nosotros. Estamos aquí para apoyarnos. El sindicato es una red de lucha donde nos damos la mano a los otros. Y estas son las herramientas que estamos ofreciendo para acompañar con todas las situaciones que surgen a nivel de nombramientos con el inicio de año. Agradecerles montones, compañeros, que hayan estado con nosotros, estas explicaciones, estos ejemplos que son fundamentales.
Y ahora nosotros a ponernos las pilas, porque una afiliación informada es una afiliación empoderada. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.